Buenas noches, mi nombre es Jairo Andrés Rico, ya está grabando bien. Mi nombre es Jairo Andrés Rico, estoy con mi compañero en análisis estructural, Jainer, a resolver este taller que el ingeniero Andrés Vergara nos ha enviado. Y como primer punto tenemos el análisis de una estructura que es una cercha y nos piden calcular la deflexión en el nodo E. Para hallar esta deflexión, nosotros procedemos a hacer estática para conocer las fuerzas internas en los elementos y las reacciones en los apoyos. Bien, entonces tenemos la cercha y desconocemos las reacciones tanto en B como en Y. Procedemos a hacer sumatoria de momentos alrededor del punto A, colocamos todas estas fuerzas en la ecuación con sus respectivos brazos y hallamos la reacción B y Y. Luego hacemos sumatoria de fuerzas en Y para hallar a Y y hallamos a Y. Posterior a ello, hacemos un corte a la estructura para seguir hallando mis fuerzas. En el método de los cortes, en las cerchas, cada vez que yo hago un corte donde va el elemento, entonces yo lo reemplazo por una fuerza. Bien, entonces procedemos a hacer sumatoria de momentos en D para hallar mi reacción en Bx. Tengo las fuerzas por sus distancias, luego hago sumatoria de fuerzas en Y para hallar AD, sumatoria de fuerzas en Y. AD es ¿por qué? Porque como yo hice un corte, tengo que hallar esta fuerza, al igual que CD. Entonces, luego de hallar AD, procedemos a hacer una sumatoria de fuerzas en X y hallo CD. Bien, luego, entonces tengo que estudiar mi armadura por nodos. Bien, para poder hallar las demás fuerzas internas en los elementos. Entonces nos vamos al nodo C, hacemos C. ¿Qué conozco en C? Conozco las fuerzas y desconozco AC y CD. Luego procedo a hacer una sumatoria de fuerzas en y hallamos AC. Luego sumatoria de fuerzas en X, es decir, que por método de los nodos vamos resolviendo nuestra cercha. Bien, luego vamos al nodo C, al nodo D, y en el nodo D que encontramos nuevamente las fuerzas que llegan a esos elementos, vamos a hacer una sumatoria de fuerzas en Y y una sumatoria de fuerzas en X para hallar que BD y hallamos DE. Mírenlo acá. Bien, aquí tenemos eso. Luego me voy a otro nodo, en el nodo D, y hallo mi elemento BE. Posterior a ello tengo un trabajo virtual. Entonces, en el trabajo virtual yo lo reemplazo por una única fuerza en el sentido del desplazamiento, en la dirección del desplazamiento. Entonces, hallo esa fuerza de manera virtual, quedando que es igual a 1. Bien, luego me voy otra vez al análisis del nodo D, que tengo acá una sumatoria de fuerzas, que hallo aquí entonces, hallo BD y hallo AD. Entonces, todas estas fuerzas a la final, como mencionaba anteriormente, nosotros tenemos que en esta tabla que el profesor nos ha suministrado en clases, reemplazarla para mi ecuación del desplazamiento, que es igual a la sumatoria de todas esas fuerzas externas y virtuales por sus módulos de elasticidad y sus áreas, dividido entre sus módulos de elasticidad y sus áreas. Reemplazamos entonces en la tablita y tenemos que ese desplazamiento es de 0.0035148 pulgadas, que se está desplazando mi estructura en el nodo E. Ok, procedo a darle explicación con mi compañero al segundo punto,